La boda iba a ser el comienzo de su vida feliz, una celebración fastuosa, cientos de invitados, votos de amor, todo era perfecto, pero un regalo del padre de la novia convirtió el día en una pesadilla. Suscríbete y dime dónde estás viendo este video. Camila y Malik nacieron con solo unos meses de diferencia en el mismo vecindario adinerado de Johannesburgo, Sudáfrica. Sus familias se conocían desde hacía años. Unidos por conexiones comerciales y un profundo sentido de herencia cultural, el suyo era un mundo de privilegios donde generaciones de éxito habían construido una base de riqueza y estabilidad, pero para Camila y Malik nada de eso importaba tanto como la simple alegría de crecer juntos. Desde los primeros días fueron inseparables. Sus madres, ambas empresarias exitosas, a menudo organizaban citas para jugar sabiendo cuánto disfrutaban sus hijos de la compañía del otro. Sus padres, ambos hombres dignos con un agudo sentido de la tradición, a menudo bromeaban diciendo que los dos estaban destinados a estar juntos, incluso cuando eran demasiado jóvenes para entender lo que eso significaba. En los primeros años de su infancia, pasaban las tardes persiguiéndose entre sí a través de sus familias. Jardines extensos, sus risas resonaban en el aire cuando no corrían afuera, se sentaban uno al lado del otro estudiando libros, imaginando mundos fantásticos o compitiendo en videojuegos que Malik casi siempre ganaba. Incluso entonces la naturaleza competitiva de Camila brillaba, y ella exigía una revancha cada vez que perdía. A medida que crecían, su conexión se profundizó de maneras que ninguno de los dos podía poner en palabras. Siempre gravitaban el uno hacia el otro, incluso en entornos sociales donde otros niños estaban presentes. Su vínculo era sencillo, una comprensión tranquila que no necesitaba una reafirmación constante. Confiaban el uno en el otro implícitamente. Sus vidas se entrelazaron de una manera que se sentía natural e irrompible. Cuando comenzaron la escuela primaria, su cercanía se hizo aún más evidente. Sus maestros a menudo comentaban lo bien que trabajaban juntos, cómo complementaban sin problemas las fortalezas y debilidades del otro. Mick era lógico, constante y metódico, mientras que Camilla era creativa, audaz y no tenía miedo de tomar riesgos. Cada vez que se inquietaba en clase, garabateando en los márgenes de sus cuadernos, en lugar de escuchar, Mick le daba codazos y le susurraba recordatorios sobre la lección, y cuando Malik vacilaba antes de hablar, inseguro sobre expresar sus opiniones, Camilla le susurraba palabras de aliento, empujándolo a tener más confianza. Para cuando tenían 10 años, su amistad se había convertido en un elemento permanente en sus vidas, algo sin lo que ninguno de los dos podía imaginarse vivir. Tenían su cuota justa de desacuerdos. El pragmatismo de Mick a veces chocaba con la impulsividad de Camilla, pero incluso sus discusiones eran de corta duración. Se conocían demasiado bien, se entendían demasiado profundamente como para dejar que pequeñas peleas abrieran una brecha entre ellos. Luego vino la adolescencia, y todo comenzó a cambiar de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No fue un cambio repentino, sino una evolución gradual, sutil. Al principio comenzaron a notar cosas uno en el otro que nunca antes se habían destacado. Mick se dio cuenta de que la risa de Camila tenía una forma de iluminar una habitación, que la forma en que arrugaba la nariz cuando estaba molesta era extrañamente entrañable. Camilla, a su vez, notó que Mick había crecido más alto. Su rostro, una vez infantil, ahora tenía rasgos más afilados. Su tranquila confianza lo hacía destacar entre la multitud. Otras personas también lo notaron. Los compañeros de clase comenzaron a burlarse de ellos, preguntándoles si estaban juntos. Al principio, ellos lo descartaron riéndose de la idea, pero a medida que pasaban los años, la pregunta ya no parecía tan absurda como antes. Cuando cumplieron 16 años, su relación había adquirido una nueva dimensión. Lo que una vez había sido una amistad fácil ahora estaba teñido de algo más, algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero ambos sentían profundamente. Ya no se trataba solo de compañerismo, se trataba de la forma en que el corazón de Malik se aceleraba cada vez que Camilla se inclinaba demasiado cerca. La forma en que Camilla se encontró mirándolo cuando él no estaba mirando. Una noche, después de un largo día de estudio para los exámenes, se sentaron en la azotea de la casa de Camila, viendo el sol esconderse detrás del horizonte. El cielo estaba pintado en tonos naranja y rosa, y la cálida brisa traía el aroma de las flores en flor. Jasmine, fue en ese momento tranquilo que Camila finalmente expresó el pensamiento que había estado rondando entre ellos durante meses. ¿Alguna vez te preguntaste? ¿Te preguntas cómo sería? Preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Mick se volvió hacia ella confundido. ¿Qué quieres decir con si fuéramos más que esto?, dijo haciendo un gesto entre ellos. Mick sintió su pulso quicken. Había pensado en eso, por supuesto que sí, pero nunca se había atrevido a decirlo en voz alta. Sí, admitió después de una larga pausa. Sí lo hago. Camila encontró su mirada buscando algo en su expresión. Lo que sea que encontró allí debe haberle dado la respuesta que necesitaba, porque sonrió suave, vacilante, pero llena de algo tácito, y luego, antes de que ninguno de los dos pudiera pensarlo demasiado, se inclinó y presionó un ligero beso fugaz. En sus labios era el comienzo de algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado, pero ambos dieron la bienvenida con corazones abiertos. A medida que sus años de adolescencia continuaban, su relación solo se hizo más fuerte. Seguían siendo mejores amigos, seguían siendo los mayores partidarios el uno del otro,
pero ahora había una nueva profundidad en su vínculo. Navegaron los desafíos de amor joven, juntos aprendiendo lo que significaba ser no solo amigos sino socios. Hubo desafíos, por supuesto. No todos creían que el amor joven pudiera durar. Algunos susurraban que era solo una fase, que eventualmente se separarían, pero a Camilla y Malik no les importaba. Sabían que lo que tenían era real, y no estaban dispuestos a dejarlo ir solo porque otros dudaran de ellos. Para cuando se graduaron de la escuela secundaria, ya habían comenzado a hacer planes para el futuro, no solo sus ambiciones individuales sino la vida que querían construir juntos. Habían desafiado las probabilidades, demostrado que lo que había comenzado como una amistad de la infancia había florecido en algo mucho más grande. Cuando fueron aceptados en universidades de la misma ciudad, lo tomaron como una señal de que estaban destinados a continuar este viaje lado a lado. Mientras se preparaban para dar el paso a la edad adulta, ninguno de los dos tenía ninguna duda. Lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos. Su amor no era solo un romance joven, era algo duradero, algo que sabían que resistiría la prueba del tiempo, y no tenían idea de cuánto se pondría a prueba su vínculo en los años venideros. Camilla y Mick entraron en la edad adulta con un sentido de propósito. Los sueños se habían trazado durante años, moldeados por las ambiciones que habían alimentado desde la infancia. Ya no eran solo los mejores amigos inseparables que se habían enamorado, eran individuos que forjaban sus propios caminos, decididos a dejar su huella en el mundo. Su relación se mantuvo fuerte durante la transición de la escuela secundaria a la universidad. A diferencia de muchas parejas jóvenes que lucharon con la independencia recién descubierta de la vida universitaria, Camila y Mick prosperaron. Asistieron a diferentes universidades, ambas en Johannesburgo, pero permanecieron profundamente conectados. Mick se había inscrito en uno de los programas de arquitectura más prestigiosos del país y se sumergió en el diseño, mientras que Camila se dedicó a la moda, centrándose en la alta costura de inspiración africana que combinaba patrones tradicionales con estética moderna. Si bien su vida académica los mantenía ocupados, siempre encontraban tiempo el uno para el otro. Los fines de semana eran sagrados, reservados para largos viajes fuera de la ciudad, probar nuevos restaurantes o simplemente sentarse juntos a hablar de sus sueños. Navegaron por los desafíos como un equipo, apoyándose mutuamente durante las noches de insomnio, el estrés académico y la presión para sobresalir en industrias competitivas. A medida que avanzaban sus estudios, sus reputaciones comenzaron a crecer. Los profesores de Mick vieron en él una rara combinación de innovación y respeto por las estructuras históricas, algo que lo diferenciaba de sus compañeros. No era solo un arquitecto en formación, era un visionario, alguien que veía los edificios no solo como estructuras sino como legados. Cuando estaba en su último año, ya había conseguido una pasantía en una de las principales firmas de arquitectura del país. El viaje de Camila no fue menos impresionante. Había comenzado a diseñar piezas personalizadas durante su segundo año, mostrando su trabajo en las redes sociales. No pasó mucho tiempo antes de que sus diseños audaces y vibrantes llamaran la atención de personas influyentes y conocedores de la industria. En su tercer año, había trabajado en una reconocida casa de moda, y su trabajo había aparecido en vitrinas de diseñadores emergentes. Camila y Mick nunca perdieron de vista lo que más importaba, su amor mutuo. Habían crecido juntos, se habían adaptado al cambio y habían aceptado la naturaleza evolutiva de su relación, pero incluso con todo su éxito, una pregunta seguía sin respuesta: ¿cuándo darían el siguiente paso? Camilla amaba profundamente a Mick, pero el matrimonio no era algo en lo que quisiera apresurarse. Había visto demasiadas historias de mujeres jóvenes prometedoras que sacrificaron sus ambiciones demasiado pronto, atrapadas en las expectativas de las normas sociales. Quería establecerse primero para demostrar que podía valerse por sí misma antes de convertirse en la esposa de alguien. Mick lo entendía, incluso si una parte de él anhelaba la certeza del para siempre, aún esperaba sabiendo que cuando fuera el momento adecuado, lo harían. Siempre había querido visitar Kenia, encantada por sus paisajes y su rica herencia cultural. Cuando sugirió el viaje, Malik lo vio como la oportunidad perfecta. Había estado llevando un anillo de compromiso durante semanas esperando el momento adecuado, y ahora, mientras planeaban su escapada, sabía que lo había encontrado. Los primeros días de su viaje fueron mágicos. Se quedó en un lujoso albergue ecológico al borde de una extensa sabana donde la vida silvestre vagaba libremente. Las mañanas las pasaba en safaris, las tardes junto a piscinas infinitas con vista a las llanuras, y las noches bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía irreal. Camila estaba en su elemento, capturando cada momento con la cámara, dibujando diseños inspirados en los paisajes y colores que la rodeaban. Mick la observó sabiendo que no había nadie más en el mundo con quien preferiría compartir su vida. En la cuarta noche de su estadía, hizo su movimiento, había organizado una cena privada en una terraza aislada con una vista impresionante de la vasta naturaleza. La mesa estaba puesta con velas, el aire se llenó con los sonidos distantes de la sabana. A medida que avanzaba la comida, Camilla habló animadamente sobre sus futuras colecciones.
sobre las posibilidades que veía para expandir su marca, Mick escuchó sonriendo, el corazón latía con fuerza en su pecho, había ensayado sus palabras innumerables veces, pero cuando llegó el momento, se sintió completamente desprevenido cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron en el crepúsculo, tomó su mano, Camilla, dijo con voz firme. A pesar de las emociones que se hinchaban dentro de él, te he amado desde antes de entender lo que era el amor, crecimos juntos, construimos nuestros sueños uno al lado del otro y sé sin lugar a dudas que no hay vida para mí sin ti en ella. Parpadeó, la comprensión amaneció en sus ojos cuando él se deslizó de su silla y se arrodilló ante ella, el anillo era impresionante, hecho a medida, una delicada fusión de elegancia moderna y significado cultural, un diamante de talla brillante, se encontraba en su centro flanqueado por intrincados grabados de patrones que simbolizaban la unidad y la eternidad. La respiración de Camilla se quedó atrapada en su garganta. No quiero apresurarte, continuó Mick, su voz ahora era más suave, pero sé en lo profundo de mi alma que eres la mujer con la que quiero pasar mi vida, ya sea dentro de 1 año o dentro de 10 años, te esperaré, pero si estás lista, quiero ser tu esposo por primera vez en su vida. Camila se encontró sin palabras, había imaginado este momento antes, pero nada podría haberla preparado para la abrumadora ola de emociones que se estrelló sobre ella. Ahora vio su futuro en sus ojos. Ojos sintieron la certeza de ello en la forma en que él sostenía su mano, las lágrimas llenaron sus ojos, y dejó escapar una risa ahogada. Sí, susurró 1000 veces, sí, el mundo pareció desdibujarse mientras él deslizaba el anillo en su dedo, mientras ella caía en sus brazos, mientras se besaban bajo el vasto cielo estrellado. Los sonidos de la sabana, los rodeaban el suave susurro del viento, los distantes llamados de criaturas nocturnas, se sentía como si el universo mismo hubiera conspirado para hacer este momento perfecto. Esa noche yacían despiertos en su villa, los dedos entrelazados, susurrando sobre el futuro. Hablaron de planes de boda, de los lugares a los que querían viajar, de la familia que esperaban construir algún día. Soñaban con una vida que se extendiera más allá del presente, llena de amor, aventura y devoción inquebrantable. Ninguno de los dos podría haber sabido lo que les esperaba en los años venideros. Por ahora todo lo que importaba era esto: se habían hecho una promesa el uno al otro. Ellos tenían la intención de mantenerlo para toda la vida. La mañana después de la propuesta de Mick, Camila se despertó sintiéndose como si estuviera viviendo un sueño. El anillo de compromiso en su dedo captó los primeros rayos dorados del sol africano, brillando con un brillo que reflejaba la alegría que crecía dentro de ella. Se giró en la cama encontrando a Mick todavía dormido a su lado, su respiración lenta incluso por un momento simplemente lo miró, abrumada por la realidad de lo que acababa de suceder. Estaban comprometidos, ya no eran solo novios de la infancia, no solo dos personas ambiciosas enamoradas, sino una pareja que había prometido para siempre. Cuando Mick finalmente se despertó, lo primero que vio fue ella sonriéndole, los ojos todavía llenos de los restos de la felicidad de la noche anterior. Pasaron la mañana en tranquila felicidad, saboreando el momento antes de que el caos de los preparativos de la boda inevitablemente tomara el control. Al regresar a Johannesburgo, se encontraron con un torrente de emoción de familiares y amigos. Su compromiso se convirtió en una celebración más allá de ellos dos, sus padres, que habían esperado durante mucho tiempo este momento. De inmediato, a través de una reunión íntima en su honor, la casa se llenó de risas, copas de champán tintineando e historias sobre su viaje juntos. La madre de Mick tomó a Camilla a un lado, apretando sus manos entre sus propios ojos, brillando de orgullo mientras susurraba. Como siempre había sabido que este día llegaría. La emoción del compromiso pronto dio paso a la realidad de la planificación de la boda. Camilla y Mick eran individuos profundamente ambiciosos y motivados, y abordaron el proceso con el mismo nivel de determinación que le dieron a sus carreras. Querían que su boda fuera más que un evento extravagante, tenía que reflejar su amor, sus culturas y el viaje que habían hecho. Para llegar aquí, elegir el lugar fue la primera decisión importante. Ambos estuvieron de acuerdo en que tenía que ser único, algo impresionante, pero profundamente significativo. Después de semanas de búsqueda, encontraron el lugar perfecto, una propiedad exclusiva en la cima de una montaña en el Cabo Occidental, con vista al Océano Atlántico. La propiedad era histórica y majestuosa, encaramada en el borde de un acantilado imponente, rodeado de exuberante vegetación y vistas panorámicas del infinito mar azul. Era un lugar que se sentía atemporal, tal como querían que fuera su amor. En el momento en que pusieron un pie en el terreno, Camilla ya podía imaginar la boda. La ceremonia se llevaría a cabo en un patio al aire libre, donde los invitados estarían sentados bajo un dosel de rosas blancas. El salón de recepción era un gran pabellón de vidrio que reflejaba los tonos del océano al atardecer, creando una atmósfera que era a la vez elegante e íntima. Estaban juntos en la terraza, la brisa del océano barría a su alrededor, y Mick tomó su mano apretándola suavemente mientras acordaban en silencio que este era el lugar donde comenzarían. Sin embargo, con el lugar asegurado, comenzó la verdadera planificación. No se escatimaron gastos. Su boda sería un evento diferente a cualquier otro, que combinaba elementos de su herencia cultural con la sofisticación de la elegancia moderna. Camila, siempre perfeccionista, trabajó en estrecha colaboración con los planificadores para garantizar que cada detalle fuera meticulosamente curado.
Su vestido, diseñado por uno de los mejores diseñadores de África, incorporaría un intrincado trabajo de cuentas y patrones inspirados en su ascendencia, mezclando la tradición con la alta costura. Malik, aunque mucho menos preocupado por los detalles, tenía sus propias ideas sobre cómo debería sentirse la boda, una atmósfera de calidez, alegría y celebración, rodeado de las personas que habían dado forma a sus vidas. La lista de invitados creció rápidamente a cientos, amigos, familia, figuras de la industria tanto del mundo de la moda como de la arquitectura. Todos querían estar allí y se hizo evidente que esto no sería solo una boda sino un evento del año. Hubo entrevistas, artículos de revistas y susurros de su boda, sido la mezcla perfecta de amor y legado. A veces se volvió abrumador. Camila se encontró sepultada bajo interminables decisiones, arreglos florales, menú, degustaciones, planos de asientos. Malik, ver su estrés a menudo le recordó que respirara para dar un paso atrás y recordar que en el corazón de todo esto estaban ellos, su amor en medio del caos. Encontraron consuelo en pequeños momentos. A altas horas de la noche, cuando el mundo estaba en silencio, se sentaban juntos en su balcón hablando del futuro más allá de la boda. Soñaban con su vida después de la celebración, la casa que construirían, las aventuras en las que se embarcarían. Malik a menudo bromeaba diciendo que solo le estaba dejando hacer todos los planes de la boda a su manera porque al final solo le importaba una cosa, que ella sería la que estaría a su lado cuando llegara el día. Las semanas se convirtieron en meses y a medida que la fecha de la boda se acercaba, la anticipación crecía. El lugar se transformó en algo salido de un sueño, una visión impresionante de belleza y elegancia. Cada detalle había sido cuidadosamente ejecutado, desde las imponentes instalaciones florales hasta la invitación hecha a mano enviada a cada invitado. Hubo ensayos, ajustes finales y ajustes de último minuto. La emoción era palpable. No solo para ellos sino para todos los involucrados. Luego llegó la noche antes de la boda. Era tradición que la pareja la pasara separada, pero ninguno de los dos podía dormir. Se encontraron hablando por teléfono a medianoche, hablando en voz baja, riéndose de lo surrealista que se sentía todo. Camila confesó que a pesar de toda la grandeza, toda la planificación meticulosa, lo que más esperaba era el momento en que caminaría hacia él sabiendo que nada más importaba. Mick le dijo que nunca había estado más seguro de nada en su vida. Llegó la mañana de la boda con la primera luz dorada rompiéndose sobre las montañas. El aire era fresco, llevando el aroma del mar. Los invitados comenzaron a llegar, sus risas y parloteos llenando el patio. En habitaciones separadas, Camilla y Mick se prepararon para el día más importante de sus vidas. El vestido de Camilla era una obra maestra, brillando bajo la luz, adornado con delicados bordados que contaban la historia de su herencia mientras su madre ajustaba su velo. Había lágrimas en sus ojos, un tranquilo reconocimiento del viaje que su hija había hecho para llegar allí. Mick, vestido con un traje marfil a medida, se paró frente al espejo, estabilizándose. Su padrino le dio una palmadita en la espalda sonriendo. ¿Estás listo? Mick se encontró con su propia mirada en el reflejo, y sonrió más que nunca cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaron sus asientos, la atmósfera densa de anticipación, la música aumentó y las puertas se abrieron. Camilla dio un paso adelante, su respiración se entrecortó cuando encontró ojos con Mick al final del pasillo. El mundo alrededor de ellos se desdibujó, el gran escenario, los cientos de invitados, el peso del evento, todo se desvaneció en el fondo. Esto era todo, este era el momento que habían estado esperando. Ninguno de los dos sabía que este día perfecto pronto daría un giro. Él había estado a su lado en cada triunfo y cada fracaso, la había amado sin dudarlo, sin condiciones. Ella le dijo que no importaba lo que la vida le trajera, ella siempre lo elegiría. Los votos de Mick eran igual de crudos, igual de descuidados. Él le dijo que ella había sido el sueño que nunca se dio cuenta que tenía, que la había amado desde que eran niños, no solo como pareja, sino como persona, como alguien cuya mente y corazón siempre lo habían cautivado. Él le dijo que ella era su hogar sin importar a dónde fueran, sin importar lo que construyeran. El oficial pidió los anillos y los deslizaron en los dedos del otro, las simples bandas perfectas, brillando en la luz del sol, que se desvanecía. El momento se sintió suspendido en el tiempo, una pausa antes de la inevitable conclusión, antes de las palabras que los unirían para siempre, y ahora los declaran marido y mujer. Las palabras resonaron en el aire, seguidas por el atronador aplauso de sus invitados. Malik no dudó, atrajo a Camilla hacia él, presionándole un beso en los labios mientras la multitud estallaba en vítores. El mundo se desdibujó por un momento, lo único que los mantenía a tierra, la sensación de las manos del otro agarrándose, de corazones acelerados. Cuando finalmente se separaron, Camilla se rió sin aliento y Mick le sonrió apresuradamente, un rizo suelto de su rostro. La recepción que siguió fue nada menos que espectacular. El pabellón de cristal se transformó en un país de las maravillas, de arreglos florales a la luz de las velas doradas que se elevaban sobre mesas donde los invitados se pusieron platos meticulosamente curados. La música era animada y la pista de baile nunca estaba vacía. Se movieron a través de la noche como si fuera un cuento de hadas, bailando, riendo, robando momentos de tranquilidad entre las celebraciones. Mick hizo girar a Camilla bajo el suave resplandor de los candelabros.
Susurrándole al oído lo perfecta que se veía que todavía no podía creer que ella era suya, se inclinó hacia él, sus dedos trazando el contorno de su mandíbula, grabando cada momento en la memoria mientras la noche se extendía. Se dieron discursos, copas levantadas en su honor, sus padres hablaron del destino, de cómo siempre habían sabido esto, el amor estaba destinado a ser sus amigos, compartieron historias de su viaje de aventuras infantiles, y la inevitable realización de que eran almas gemelas. Luego vino la sorpresa. El padre de Camila estaba de pie en el centro de la habitación con una sonrisa orgullosa en su rostro, mientras hacía un gesto hacia la terraza abierta. Los invitados se giraron, murmullos de emoción ondulando entre la multitud. Afuera, dormido, un elegante helicóptero de alta gama esperaba en el helipuerto privado de la propiedad. Fue un regalo, explicó, una manera para que comenzaran su nueva vida con una experiencia que ninguno de los dos olvidaría. Jamás un impresionante recorrido aéreo por la costa, solo ellos dos, un momento de paz antes de que el mundo volviera corriendo. Camila Jade, o con acento agudo, volviéndose hacia mí con los ojos muy abiertos, y él dejó escapar una risa atónita. Fue extravagante, inesperado, pero innegablemente apropiado. Siempre habían sido una pareja que alcanzaba el cielo, que buscaba aventura a cada paso. Aplausos emocionados siguieron mientras se dirigían hacia el peso y la aeronave, deteniéndose para tomar una última fotografía en él. Resplandor de las luces de recepción. Cuando subieron al helicóptero, Camilla sintió una oleada de euforia, de amor tan inmenso, era casi abrumador. Tomó las manos de Mick mientras se acomodaban en sus asientos, los motores rugiendo a la vida. Ninguno de ellos sabía que en solo minutos su noche perfecta se convertiría en una pesadilla inimaginable. El aire de la noche era fresco, trayendo el aroma de la sal del océano de abajo, mientras las celebraciones continuaban en pleno apogeo. El gran salón de recepción, con su piso a las ventanas de vidrio selladas, brillaba contra el cielo oscuro, iluminado por la suave luz dorada de las velas que parpadeaba a través de las mesas elegantemente decoradas. La risa de los invitados se mezclaba con los ritmos rítmicos de la música mientras los bailarines se movían por los pisos de mármol. Su alegría reflejaba el amor que había llenado la noche. Camilla y Mick estaban en él. Centro de todo, manos entrelazadas mientras se abrían paso entre la multitud. Cada pocos pasos otro simpatizante los detenía, miembros de la familia, amigos de la infancia, líderes de la industria, personas cuyas vidas habían sido tocadas por su viaje. Hubo cálidos abrazos, felicitaciones sinceras e interminables brindis por su felicidad. El champán fluía libremente, las copas tintineando juntas en celebración, una melodía de buenos deseos y promesas de un futuro brillante. Camilla apenas podía llevarla cuenta de cuántas veces la habían abrazado o con qué frecuencia Mick se había inclinado para susurrarle dulces palabras tranquilizadoras al oído. Ella brillaba con la felicidad que irradiaba desde dentro. Su sonrisa nunca vacilaba, incluso cuando el cansancio amenazaba con apoderarse de ella. Mick también estaba prosperando en el momento, aunque nunca había sido de grandes exhibiciones. Esta noche, abrazó cada segundo sabiendo que esto era el comienzo de algo más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera conocido. A medida que la música aumentaba, la banda pasó a una melodía más lenta, del tipo que atrajo a los amantes a la pista de baile. Un silencio cayó sobre los invitados cuando Mick se volvió hacia Camilla y le ofreció su mano sin dudarlo. Ella la tomó y le permitió guiarla hacia el suave resplandor de la pista de baile, donde eran los únicos dos que importaban. El mundo se desvaneció cuando la acercó, sus frentes descansaban contra los cuerpos del otro, balanceándose en perfecta armonía. «Te amo», susurró, su aliento cálido contra su piel. Mick sonrió, sus dedos apretando los de ella. «Lo sé y te amaré por el resto de mi vida». Fue una promesa que habría dado su alma por cumplir. Mientras la canción llegaba a su fin, los aplausos estallaron a su alrededor, pero antes de que pudieran alejarse, el sonido de un micrófono siendo golpeado atrajo la atención de todos. El padre de Camila estaba de pie en el centro de la habitación, su expresión era ilegible mientras hacía un gesto para que se callaran. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de orgullo, el peso de un padre que ve a su hija partir hacia una nueva vida, evidente en cada palabra. Esta es una noche para recordar, no solo para nuestras familias, sino para cada persona aquí que ha sido testigo del amor que estos dos comparten. Comenzó a mirar a la multitud antes de posarse en Camilla y Mick. Un amor como este es raro, es poderoso, y como padre no hay nada más que pudiera haber pedido que ver a mi hija encontrar un hombre digno de su corazón. Hubo una breve pausa antes de continuar, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, y entonces yo quería darles a ambos un regalo que marcaría el comienzo de su viaje como marido y mujer de una manera que nunca olvidarían. Las puertas de la terraza se abrieron y un jadeo colectivo recorrió a los invitados afuera. Sentados en el helipuerto privado, justo más allá de la propiedad, había un elegante y lujoso helicóptero. El exterior negro y dorado brillaba bajo el suave resplandor de las luces de recepción. Las palas del rotor estaban inactivas pero listas. Camila se volvió hacia mí. Los ojos se abrieron de sorpresa y él soltó una risa silenciosa. Sacudió la cabeza con incredulidad. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó, aunque su voz era apenas un susurro. Su padre se rió entre dientes. «Una oportunidad para que usted y su esposo vieran el mundo desde una nueva perspectiva juntos».
Murmullos emocionados ondearon entre la multitud cuando se dieron cuenta de que este no era un regalo de bodas común. Esta era una experiencia, una aventura inolvidable que los llevaría a volar sobre la costa, ofreciéndoles una vista impresionante del mismo lugar donde su historia de amor había alcanzado su pináculo. Un piloto vestido con un uniforme impecable dio un paso adelante asintiendo respetuosamente. Estamos listos cuando usted lo esté. Señor y señora Dion-Molic miró a Camilla y le preguntó en silencio si estaba dispuesta a hacerlo. A pesar del torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior, no dudó. Asintió. Sus labios se curvaron en una sonrisa emocionada. No puedo creer esto, susurró mientras eran guiadas hacia el helicóptero. Las cámaras destellaron capturando el momento en que los invitados vitoreaban mientras cruzaban la terraza mientras se acercaban. El padre de Camila le dio una palmada en el hombro a Mick. Cuídala, dijo, aunque el peso detrás de esas palabras tenía más que el sentimiento habitual de un padre que entrega a su hija. Mick lo miró a los ojos y asintió, siempre con un último saludo a su invitada. Subieron al helicóptero. El interior era lujoso, los asientos lujosos, la cabina diseñada para la comodidad. Camilla tomó la mano de Mick cuando el piloto comenzó la verificación previa al vuelo y la apretó de manera tranquilizadora. Los motores rugieron y las palas del rotor comenzaron a girar, levantando una ráfaga de viento que hizo que el velo de Camilla revoloteara. Se giró para mirar la recepción una última vez, observando la S de sus seres queridos mirando. Desde abajo, sus caras brillaban de emoción. El momento fue surrealista. Luego, con un suave ascenso, ascendieron al cielo nocturno. La finca se hizo más pequeña debajo de ellos. La costa se extendía sin fin en la distancia. Las luces de Ciudad del Cabo brillaban como estrellas dispersas. El océano reflejaba el brillo plateado de la luna. Era impresionante. El mundo se extendía ante ellos de una manera que ninguno de los dos había visto antes. Camilla apoyó la cabeza contra el hombro de Mick y suspiró de satisfacción. Esto es increíble. Le dio un beso en la frente. ¿Tú también? Por un rato, simplemente contemplaron la vista. El zumbido rítmico del helicóptero los arrulló en un silencio pacífico. Todo se sintió perfecto hasta que de repente no lo fue. Una fuerte ráfaga de viento sacudió el helicóptero y lo sacudió violentamente hacia un lado. Camila jadeó con acento agudo agarrando el brazo de Mick mientras el avión se inclinaba de forma poco natural. La voz del piloto crujió a través del auricular. Tensa pero controlada. Espera. Nos encontramos con un viento cruzado inesperado. Mick apretó su agarre en su mano. Está bien, dijo aunque su voz no era tan firme como antes. Otra sacudida, esta vez más fuerte. El avión se estremeció, los instrumentos en el panel de control emitieron señales de advertencia, el corazón de Camilla latió con fuerza, algo estaba mal, la voz del piloto regresó esta vez más aguda, estamos perdiendo estabilidad, espera entonces, todo sucedió a la vez, el helicóptero se sacudió violentamente inclinándose en un ángulo antinatural, el océano que una vez había sido un hermoso telón de fondo ahora giraba en círculos repugnantes, el sonido de las alarmas llenó la cabina, el piloto luchó por el control, sus manos agarrando los controles con desesperación, el pánico se apoderó del pecho de Cam. Mick la atrajo hacia él protegiéndola lo mejor que pudo, sus brazos eran una jaula de acero alrededor de ella, temblando, el suelo se estaba levantando rápido, no había tiempo para pensar, no había tiempo para gritar, solo el ensordecedor rugido del viento, las luces rojas intermitentes, la impotencia de saber que así no era como se suponía que terminara la noche, y luego el impacto, el momento del impacto. Destrozó el mundo en fragmentos de fuego, acero y caos, el sonido ensordecedor del metal chocando con el Rocky Mountain Side envió ondas de choque a través de la noche, un terrible rugido gutural que ahogó todo lo demás, el zumbido de las palas del helicóptero, los murmullos del mar muy por debajo, incluso los débiles ecos de la risa de sus invitados, aún persistiendo en el aire sobre la finca nupcial, el vuelo controlado que alguna vez fue suave se había convertido en una espiral horrible y en los segundos finales antes del choque, Mick solo tuvo tiempo suficiente para envolverse alrededor de Camilla protegiendo su cuerpo con el suyo mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, la fuerza de la colisión destrozó la aeronave, el parabrisas se rompió instantáneamente, fragmentos irregulares de vidrio cortaron la cabina, las palas del rotor ya no giraban y estaban controladas, la precisión atravesó el paisaje circundante como cuchillas de la muerte, cortando las copas de los árboles antes de romperse al impactar con la roca sólida, la cola del helicóptero se retorció sobre sí misma arrugándose como papel, el tanque de combustible ya comprometido por el violento descenso estalló en un destello de fuego, enviando una espesa columna de humo negro que se enroscaba en el cielo nocturno, el silencio siguió al choque, inquietante y sofocante ausencia de sonido mientras el polvo y los escombros se asentaban alrededor de los restos, luego segundos después las llamas cobraron vida lamiendo hambrientamente los restos de la aeronave, alimentándose del oxígeno que llegaba desde los vientos de la montaña, el calor aumentó instantáneamente distorsionando el aire en olas violentas, el humo se enroscaba a través de los
Restos irregulares de la cabina arrastrándose como un oscuro presagio, los restos descansaban precariamente en una línea empinada, la mitad sobre una roca sólida y la otra mitad colgando sobre un desnivel que conducía directamente al agitado océano debajo. Los restos del helicóptero una vez lujoso gruñeron bajo su propio peso amenazando con deslizarse más abajo en cualquier momento. Dentro, en medio de los restos, Camilla se movió, primero un gemido de dolor escapó de sus labios mientras luchaba por mover su mente, nadando en una espesa neblina de confusión. Cada centímetro de su cuerpo y su cabeza palpitaban, la presión desorientadora hacía casi imposible concentrarse. Un hilo cálido de sangre corrió por su frente, escociéndole el ojo, la agarró varios segundos agonizantes para darse cuenta de dónde estaba para recordar los momentos horribles antes del accidente. Su respiración se atascó en su garganta cuando la realidad se impuso. Se habían estrellado la recepción de la boda. El helicóptero Mic-Mic, una repentina ola de pánico, atravesó el dolor mientras trataba de girar la cabeza. Sus extremidades lentas e insensibles, sus dedos temblaron cuando extendió la mano a ciegas, su voz débil y caballo, cuando gritó su nombre. El humo llenó el aire espeso, acre haciendo imposible tomar una respiración completa sin toser. Su mano finalmente rozó algo sólido, un calor familiar. Malik estaba desplomado contra los restos destrozados de su asiento, su rostro parcialmente oscurecido por sangre y hollín. Su traje blanco, una vez prístino y adaptado a la perfección, estaba roto y oscurecido con rayas de suciedad y carmesí. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales e irregulares. Estaba vivo. El alivio inundó a Camilla, pero fue fugaz. La situación empeoraba segundo a segundo. Las llamas crepitaban detrás de ellos, consumiendo la parte trasera del avión. Las chispas llovían de los cables eléctricos expuestos, chisporroteando cuando se encontraron con la tierra húmeda. El gemido metálico del cambio y los restos envió una punzada de miedo a través de ella cuando se dio cuenta de que si no se movían pronto, se quemarían vivos o caerían en picado por el borde del acantilado. Con pura fuerza de voluntad, se obligó a moverse. Sus músculos gritó en señal de protesta, pero ignoró el dolor arrastrándose hacia Mick con una urgencia desesperada. Mick dijo con voz áspera, sacudiendo sus hombros tanto como su cuerpo debilitado le permitía despertar. Sus párpados revolotearon, un débil gemido deslizándose de sus labios. Camilla, su voz era apenas un susurro tenso y distante. Su mano se crispó como si la alcanzara, pero su cuerpo estaba demasiado débil para seguirlo. Entre lágrimas, le nubló la visión mientras apretaba los dientes, sacudiéndolo más fuerte. Tienes que despertar, Mick, tenemos que salir de aquí. Un cambio repentino debajo de ellos hizo que su corazón se desplomara. Los restos se deslizaban avanzando poco a poco hacia el borde del acantilado. Si no se movían ahora sería demasiado tarde. Convocando cada gramo de fuerza que le quedaba en el cuerpo, enganchó sus brazos debajo de los de él y comenzó a arrastrar él hacia el lado destrozado de la cabina, donde el fuselaje se había abierto con el impacto. El movimiento envió nuevas oleadas de agonía a través de ella. Sus costillas protestaban violentamente con cada centímetro que ganaba. Mick gimió de dolor, pero no hizo ningún esfuerzo por resistirse. Apenas estaba consciente, el fuego detrás de ellos rugió más fuerte, un calor hambriento e insaciable lamió su espalda, obligándola a avanzar. El humo le quemó la garganta, sus pulmones gritaban por alivio. No tuvo más opción que seguir moviéndose incluso cuando su propio cuerpo amenazaba con colapsar. Con un último empujón desesperado los sacó a ambos de los escombros, cayendo al suelo rocoso justo cuando otra explosión estalló de los restos del helicóptero. La fuerza la hizo rodar por la pendiente, sus dedos se resbalaron de Mick cuando la gravedad los separó. El dolor la atravesó cuando se detuvo abruptamente contra una roca irregular, jadeando por respirar, arañó el suelo obligándose a enderezarse. Mick se giró frenéticamente, con la respiración entrecortada en la garganta cuando lo vio tirado a solo unos pies de distancia. Todavía estaba demasiado quieto, ignorando el dolor abrasador en sus extremidades, se arrastró hacia él. Manos temblorosas mientras las presionaba contra su pecho buscando movimiento. Su pulso era débil, pero ahí su respiración superficial, pero presente. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas mientras agarraba su rostro entre sus manos, obligándose a mantener la calma. Quédate conmigo, Malik suplicó con la voz quebrada, por favor, solo quédate conmigo. Sobre ellos los restos gruñeron una última vez antes de finalmente ceder a la gravedad. Con un chillido enfermizo los restos del helicóptero se deslizaron por el borde del acantilado cayendo en picado al oscuro abismo de abajo. Una explosión final iluminó el cielo cuando se encontró con el océano enviando olas rompiendo contra las rocas. El repentino silencio que siguió fue ensordecedor. Camilla apenas registró nada, toda su concentración estaba en Mick, en mantenerlo respirando, en evitar romperse en algún lugar en la distancia débil y casi imperceptible contra el viento aullante. Pensó que escuchó voces, el sonido de las sirenas, la ayuda estaba llegando, pero cuando miró hacia abajo a la cara de Mick, sus rasgos pálidos contra la tela manchada de sangre de su camisa, no estaba segura de si vendría lo suficientemente pronto. Las llamas rugieron detrás de ella, el calor presionando contra la espalda de Camila, mientras se aferraba a Mick, sus dedos enredados en su camisa manchada de sangre. Los restos crujieron debajo de ellos, metal raspando contra Stone, mientras los restos del helicóptero se movieron peligrosamente cerca del borde del acantilado. El humo se enroscó en él.
Cielo nocturno, una espesa columna negra elevándose sobre la irregular ladera de la montaña, llevando consigo los últimos restos de lo que se suponía que sería el día más feliz de sus vidas. Mick apenas respiraba, su pecho subió y cayó en jadeos superficiales desiguales, sus labios ligeramente separados, como si luchara por formar palabras que nunca salieron. La sangre goteaba de un corte en su sien, manchando la pálida tela de su traje. Una vez prístino, sus dedos se crisparon en su agarre débil inestable, como si estuviera tratando de aferrarse a ella para anclarse a la última cosa familiar en esta pesadilla. Camilla, su voz era apenas un susurro frágil, y desvaneciéndose las lágrimas nublaron su visión, derramándose libremente por sus mejillas. Quédate conmigo, suplicó su voz quebrándose mientras le indicaba su rostro con manos temblores. Por favor, solo quédate conmigo. Pero sus ojos ya estaban perdiendo el foco. Su mirada parpadeaba entre ella y la oscuridad que se cerraba a su alrededor. Los restos debajo de ellos se tambalearon de repente, un cambio repugnante que envió nuevas oleadas de terror a través del cuerpo ya maltrecho de Camila. Estaban demasiado cerca del borde. El helicóptero se había roto con el impacto y la estructura restante, que aún no había caído, apenas sostenía su peso, inclinándose más sobre el acantilado con cada segundo que pasaba. Tenía que moverse. Tenía que sacar a Mick de allí. Apretando los dientes contra el dolor abrasador en sus costillas. Envolvió sus brazos debajo de sus hombros tratando de levantarlo. Sus músculos gritaron en protesta. Todo su cuerpo temblaba de agotamiento y herida, pero se obligó a seguir adelante. Cada centímetro que lograba arrastrarlo se sentía como una batalla contra la gravedad. Contra el tiempo, contra la inevitable atracción de la muerte que acechaba justo debajo de ellos. Mick gimió de dolor. Su cabeza se apoyó contra su hombro. Se estaba alejando más y ella podía sentirlo. Sentir su cuerpo cada vez más pesado. En sus brazos, su agarre. En la conciencia, desenredando los restos, gimió de nuevo, metal raspando contra la roca, una advertencia final. Camilla, la voz de Mick era más débil ahora, casi ahogada por el fuego crepitante detrás de ellos. Está bien. Su respiración se entrecortó. No es nos vamos de aquí, ¿me escuchas? Vas a estar bien. Él gritó, una respiración débil y temblorosa. Te amo. Las palabras la destrozaron. No te atrevas, se atragantó sacudiendo la cabeza violentamente. No digas adiós, vamos a lograrlo, solo aguanta. Los restos se movieron una última vez, un gemido ensordecedor de Twisted Metal, el sonido enfermizo de la roca rompiéndose debajo de ellos. La sección de la aeronave a la que se aferraban finalmente perdió su batalla contra la gravedad. Por un momento no hubo nada más que ingravidez, la sensación de caída, un jadeo atrapado en la garganta de Camila, sus dedos, todavía agarrando el brazo de Mick. Su cuerpo se enredó con el de él mientras caían juntos al abismo. El cielo nocturno giraba arriba ellos, los restos ardientes encogiéndose en su visión mientras caían en picado. El impacto fue brutal, frío, implacable. Roca, oscuridad, se los tragó enteros. El océano rugió debajo, olas rompiendo contra los acantilados irregulares, en un ritmo implacable, como si la tierra misma estuviera de luto. El humo todavía se enroscaba a través del cielo nocturno, desde los restos de arriba, un testamento silencioso de la tragedia que se había desarrollado en esta montaña. Los ecos de sirenas distantes, llevados a través del viento, demasiado tarde, demasiado lejos para cambiar lo que ya había sido sellado por el destino. El cuerpo de Camilla yacía inmóvil entre los escombros dispersos, su vestido de novia blanco rasgado y manchado con sangre y ceniza. La delicada tela, una vez prístina, ahora se aferraba a su forma sin vida, susurrando contra el frío roca. Sus rizos oscuros, una vez perfectamente peinados, ahora estaban enmarañados con hollín esparcido por el suelo imperdonable. Sus dedos todavía estaban curvados como si alcanzaran algo o alguien no muy lejos de ella. Mick yacía inmóvil, su cuerpo envuelto torpemente sobre el terreno irregular, sus brazos estirado como si hubiera estado tratando de protegerla incluso en sus últimos momentos. Su traje de boda estaba roto, manchado de tierra y sangre. La tela ya no tenía la elegancia que alguna vez tuvo. Su respiración había cesado mucho antes de que los primeros en responder llegaran a la cima de la montaña. La noche estaba silenciosa ahora arriba, las luces de búsqueda recorrieron en lugar de los restos rayos de luz artificial, iluminando la devastación. El equipo de rescate se movió rápidamente, pero sus pasos se ralentizaron cuando llegaron al borde del acantilado donde los restos habían caído al abismo de abajo. La vista de los cuerpos destrozados contra las rocas los obligó a darse cuenta de que no habría sobrevivientes. Las radios crepitaban con voces que confirmaban lo que el mundo pronto oiría. Se habían ido muy arriba en la finca de la boda, donde solo horas antes había habido música y risas. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los jadeos se convirtieron en sollozos, incredulidad dando paso a la cruda y desgarradora agonía de la pérdida. Las madres se derrumbaron en los brazos de los padres. Los amigos se aferraron unos a otros, sus manos temblaban. La celebración se había convertido en realidad. Despierto en un instante, el padre de Camila se quedó congelado, el peso de la muerte de su hija cayendo sobre él como una fuerza que no podía soportar. La ballena de desesperación de su esposa resonó en la noche, un sonido que perseguiría a cada invitado por el resto de sus vidas. Los padres de Mick
Una vez tan llenos de orgullo ahora se abrazaban como si sus propios corazones hubieran sido arrancados de sus pechos en algún lugar entre los pétalos esparcidos y las copas de champán medio vacías, aún persistían los restos de un sueño, una historia de amor que debería haber durado décadas, se había reducido a una sola noche cruel allá abajo en las tranquilas secuelas de la tragedia. El viento llevó una sola pieza de tela por el aire, el velo de Camila, arrancado de su cabeza en el otoño, revoloteó una última vez antes de asentarse entre las flores silvestres que crecían en las grietas de la montaña. Un delicado fantasma de seda entre las ruinas, permanecería allí intacto, un monumento silencioso a un amor que ardía brillante, pero que nunca estuvo destinado a durar. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte para más. Mira nuestros otros videos para más historias increíbles, y no te olvides de compartir tus historias con tus amigos. Olvídate de compartir este video con otros. Nos vemos la próxima vez.